Bien. Partimos nomás porque el senador fue a ponerse la corbata. Ahí yo. ¿Cuenta, señor secretario? Muchas gracias, presidenta. Su señoría, muy buenos días. Señor ministro, subsecretario, invitados, invitadas, buenos días. Señora presidenta, hemos recibido en esta secretaría una solicitud de audiencia del señor Osvaldo Segovia para exponer respecto del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, que nosotros ya lo despachamos, recibimos. En particular no vamos a escuchar exposiciones, salvo que haya unanimidad. Sí. Dígale que nos haga llegar su presentación por escrito. Hay una pequeña minuta con observaciones que él hizo, que se las tenemos adjuntada ahí en la carpeta. Bien, hoy día saludamos a los señores senadores, por supuesto que al ministro, al subsecretario y a nuestros invitados. Habíamos tenido una primera exposición en que Justicia no había expuesto este proyecto y ahora tenemos invitados al ministro de Vivienda y Urbanismo, al querido ministro Montes, a Gendarmería y a la Asociación Chilena de Municipalidades que se excusaron. Yo les digo de antemano que, no obstante que vamos a escuchar todas las exposiciones y hacer las consultas, a mí me gustaría si alcanzáramos a votar en general hoy día este proyecto. Creo que hay bastante consenso en la necesidad de avanzar y las dudas que tenemos, por cierto, vamos a tener el plazo de indicaciones para presentar. Así que sin más, querido... Este tiene suma urgencia. Estimado ministro, tiene usted la palabra. Gracias, querida presidenta. Aunque le moleste a otro aquí. Siempre la he querido harto, fíjate. Bueno, este proyecto forma parte de la agenda legislativa priorizada en seguridad y es un proyecto bien concreto, la simplificación de procedimientos para construir cárceles y fortalecimiento de la unidad de investigación criminal de Gendarmería. Como señaló el ministro de Justicia, hay limitaciones normativas para ampliar, reparar, reconstruir establecimientos penitenciarios. Esto tiene que ver con los planes reguladores y con el congelamiento de los terrenos. Y aquí lo que se hace en el proyecto es establecer un régimen transitorio destinado a todo esto, cuando resulte imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional o de la seguridad pública interior. Este régimen transitorio se extendió a la construcción de recintos penitenciarios nuevos. Respecto a la transitoriedad, a mí me parece muy importante para enfrentar un problema concreto de ahora, pero sin duda esto tiene que ver con la planificación de más largo plazo. O sea, los países más maduros en la planificación, este tipo de cosas las planifican con 60 años de anticipación. O sea, van proyectando. Alemania tiene 60 años de anticipación para esto. Entonces creo que simultáneamente es necesario que hagamos un esfuerzo y de criterio y de enfoque del desarrollo de la ciudad y del país, de tal manera que en los 48 meses enfrentar el problema actual, pero tener esa perspectiva. Y quiero también decir de que esto el Ministerio de Vivienda, a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede introducir modificaciones en los planes reguladores comunales, intercomunales y seccionales, mediante decreto supremo previa solicitud de informe al municipio, con el objeto de permitir esta alteración, así como la construcción de los recintos nuevos. Creo que cuando se habla de municipio aquí se está hablando del alcalde y del consejo, eso es lo que se está hablando y no de otra cosa. Y que la municipalidad tiene un plazo de 15 días corridos. Bueno, todo lo demás que se refiere al procedimiento administrativo, donde se archive, cómo se hace, nosotros lo compartimos. La necesidad de que esto tenga un tiempo de construcción, no solo un tiempo para ejercer esta facultad excepcional, sino que también para que lo que se apruebe se construya, que son 6 años lo que se establece, y eso parece razonable en los cortos plazos. Bueno, esto conlleva una modificación menor en el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para permitirlo. Nosotros compartimos el proyecto, lo respaldamos plenamente, sabemos que esto responde a una necesidad de la sociedad, y el hecho de haber incorporado lo nuevo también tiene que ver con las nuevas características del delito, porque todo indica de que todo este crimen organizado y las características que tienen las bandas que están ligados
requieren un régimen penitenciario distinto. Y uno con la gente que sabe algo de esto dice que tienen que ser distintos, con régimen distintos, lugares distintos, y eso, por lo tanto, incorporar lo nuevo permite tomar medidas de corto plazo también en esa dirección. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Sabemos que esto es delicado para las distintas comunidades, pero es algo que la necesidad de las... ¿Cómo está? No lo conocía después de que asumió. Sí, ahora llega tarde. ¿No? Y, bueno, pero en fin, a todos les pasa lo mismo al comienzo. Bueno, nosotros lo aprobamos. Muchas gracias. Ministro, ¿tú nos puedes seguir acompañando para escuchar a Gendarmería y luego hacerte las consultas o prefieres que te hagamos las consultas al tiro? Bien. Ofrezco la palabra. Senador Cruzcoque. Sí. Bueno, ministro Montes, bienvenido. Un agrado tenerlo acá. A ver, mucho de lo que viene en este proyecto, y que es absolutamente razonable, sabemos que tenemos un déficit, creo que hay acá prácticamente unanimidad en que este proyecto hay que aprobarlo y hay que tratar de pasarlo, ojalá, lo más rápidamente posible, porque tenemos un déficit de plazas, tenemos 42.000 plazas y debiéramos llegar a tener, ¿cuántas? 65.000 aproximadamente. Nos falta espacio, en las cárceles hay hacinamiento, pero mucho de lo que este proyecto propone dice relación con cómo esas cárceles se insertan en lugares territorialmente dentro del país, en lugares donde la población generalmente nunca quiere una cárcel cerca, o si quiere una cárcel pequeñita y no una más grande. Acá se plantea efectivamente que haya posibilidades de ampliación o eventualmente también de nuevas modificaciones a planos reguladores, ¿verdad? Y hay dos elementos que a mí me llaman la atención y que dicen relación también con ciertas cosas que han estado pasando políticamente también en términos de cómo se modifica el territorio. La primera es el Consejo de Políticas de Infraestructura, ¿verdad? Que se acaba de nombrar una persona que está a cargo de eso. Yo no sé cómo se relaciona, o si es que se relaciona este tipo de proyectos con lo que ese Consejo de Políticas de Infraestructura, cómo se asientan en el territorio, esas políticas de infraestructura que son evidentemente necesarias, donde hay una transversalidad en las personas que están ahí y que se dan cuenta de que aquí nosotros vamos a necesitar no solamente cárceles, sino que vamos a necesitar puertos, vamos a necesitar de carreteras, vamos a necesitar ponernos al día con todo lo que el país en términos de infraestructura necesita. Y el otro es con las modificaciones que se vienen solicitando precisamente a raíz de la reforma tributaria o del pacto fiscal, con todo lo que dice relación con la permisología. ¿Hay alguna relación? Esto evidentemente corre de momento por un carril propio, pero va en la misma línea de lo que ambos proyectos están proponiendo. ¿Se relacionan de alguna manera? ¿Están coordinados? ¿Existe alguna coordinación? ¿Y qué efectos va a tener eventualmente sobre quienes deban decidir hoy día, con las prácticas actuales que nosotros tenemos, sobre el territorio? Y pienso en las modificaciones que se hacen a los planes de urbanismo, a los planes reguladores, ¿verdad? Y también al rol de los municipios en ello. Esas son mis consultas, señora presidenta. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los demás senadores. Yo tengo... Sí, senador Galilea, ¿tiene cara de pregunta o no? ¿No? ¿Hago yo mi consulta entonces? Senador Galilea. Perdón. Gracias, presidenta. Quizás por deformación profesional, le tengo ciertos temores a cómo está planteado este proyecto de ley. En una de las hipótesis, hay otra que me parece más sencilla. La hipótesis de las ampliaciones, que es en el fondo o del congelamiento o descongelamiento que habla el artículo 3. Eso me parece bastante más sencillo,
de resolver, y creo que por ahí quizás debiéramos buscar una manera eficiente de ampliar la infraestructura carcelaria. O sea, en el lugar ya hay una cárcel, hay un terreno que toda la comunidad entiende que es para una cárcel. Habrá que ver cómo se puede aumentar, no sé si poner un límite de hasta un 50%, qué sé yo, pero creo que tiene muchas menos externalidades complejas de resolver que la hipótesis principal. Porque en la hipótesis principal tiendo yo a pensar de que aunque uno quiera, no va a ser tan sencillo proceder. Uno, porque teóricamente no se necesita ni siquiera informe favorable de las municipalidades respectivas de los gobiernos regionales. Se necesita simplemente un informe. Y el MIMBU podrá tomar la decisión que estime pertinente, aún con informe contrario. No lo dice así, pero debo de subentenderlo así. Hay muchas acciones del Estado en que se piden informes y quien toma la decisión la toma aun cuando hay una opinión contraria de algún servicio o ministerio. Pero está todo el trámite, bueno, eso es una parte, pero también está todo el trámite ambiental, que creo que puede ser bien complejo. La ley 19.300 y su reglamento, en la práctica, en todo lo que tiene que ver equipamiento de seguridad, establecen que hay que pasar, va a depender de las condiciones y características, pero al menos por una vía, y eventualmente, si es que fuera de una magnitud extremadamente grande, habría que pasar por una EIA. Y veo muy difícil que una ley pueda suprimir ese tipo de tramitación, que todos sabemos lo que significa, son tiempos que pueden ser eternos largos, y en la que participan de todas maneras un montón de servicios. Entonces, yo entiendo perfectamente qué es lo que estamos tratando de lograr, pero por la hipótesis principal creo que hay muchas aristas que me gustaría que la revisáramos. No soy yo el dueño de la verdad, pero veo complejidades profundas en eso. No así tanto en la hipótesis del artículo 3, que es la posibilidad de hacer una especie de fast track para ampliaciones de recintos carcelarios. Eso lo veo mucho más eficiente. Y por último, si hubiese total claridad de algunos lugares, porque esto tiene una duración de 48 meses. El artículo 1, 2 años. Sí. 2 años. Yo creo que quizás, si es que se tiene completamente determinado en qué lugares específicamente se quiere o se necesita construir unas cárceles, hacer una especie de traje a la medida para que en esos lugares específicos se haga un fast track específico para efectivamente lograr echar a andar esa infraestructura carcelaria, pero no convertirlo en una norma. 48 meses, yo no había pensado que eran 2 años, son 4 años. En el norte son 2 años. En el norte son más largos los años. Bueno, pero creo que puede ser, si nos enfocáramos en los lugares y recintos que se tiene previsto, y solo eso, más que convertirlo en una norma general del país, podría también quizás intentar salvarse mejor estas complejidades que yo veo, particularmente en lo que tiene que ver con la tramitación ambiental del proyecto y la participación de la comunidad. Estos son los proyectos más complejos de aprobar, justamente por participación de comunidad, y veo difícil simplemente saltársela. Y además, si abrimos esta puerta, esto después se puede ocupar, es un precedente también algo complejo, entendiendo, porque, bueno, los vertederos, vamos a decir, bueno, también estamos apurados, saltémonos las normas, y así suma y sigue con esa infraestructura o equipamiento que en la práctica ninguna comunidad quiere tener. Entonces, tengo esas aprehensiones, entendiendo perfectamente bien qué es lo que estamos intentando solucionar. Gracias, senador. Senador Huanchumilla. Gracias, presidenta. Mi reflexión sobre esta materia va un poco en la línea del senador Galilea, en orden a saber, bueno, cuál es la política estratégica del gobierno respecto de la ejecución de las penas, y en este caso del cumplimiento de las penas en recintos cerrados,
y dicho en términos concretos, en la política de cárceles. Porque yo estaba leyendo aquí rápidamente que lo que se pide en el artículo primero es la alteración, la ampliación, la reparación o reconstrucción de los establecimientos penitenciarios existentes. Y lo del artículo tercero, los aumentos de superficie edificada de los establecimientos penitenciarios. Entonces, yo entiendo que aquí hay una reiteración de que las cárceles deben seguir estando donde están. Porque la política de construcción de cárceles en las ciudades, grandes o pequeñas, dentro de las ciudades. Bueno, ¿desde cuándo viene eso? Yo creo que viene desde el siglo XIX, digamos, no sé, la cárcel pública de Santiago, ¿cuándo se construyó ahí? Entonces, eso dice relación con la política urbana que nosotros tengamos. Nosotros queremos un tipo de ciudad en las cuales las cárceles sigan estando donde están, y lo que vamos a hacer es que en vez de ocupar 1 hectárea, vamos a ocupar 1,5 hectáreas y vamos a expropiar unas par de casas que estén al lado y vamos a ampliar los recintos penitenciarios o vamos a colocarle otros pisos. O sea, la pregunta es, como política urbana del crecimiento de las ciudades, de lo que tiene que ser la vida de las ciudades, significa que vamos a mantener como política de Estado las cárceles dentro de la ciudad en lo que están, y vamos a ampliarla, y en vez de tener una cárcel más o menos chica o mediana, vamos a tener una cárcel un poco más grande. Esa es la política que le decimos a la ciudadanía respecto a una política de ciudad. Esa es una primera duda que tengo yo. Ahora, eso tiene en cuenta los nuevos fenómenos delictivos que tenemos, porque yo entiendo que si este proyecto se presenta es porque se verifica un diagnóstico de que es necesario tener mayores espacios para, digamos, la comisión de delitos y para los delincuentes que necesiten estar encarcelados. Pero entonces eso toma en cuenta los nuevos fenómenos delictivos que tenemos, por ejemplo, en el norte, con todo lo que sucede allá, con la migración, los fenómenos de nueva criminalidad, del crimen organizado, todo lo que vemos en las noticias, el aumento del crimen organizado, el aumento del narcotráfico. Estamos presentando por parte del gobierno la ley sobre terrorismo, una nueva ley sobre terrorismo. Entonces se supone que el terrorismo también es un fenómeno nuevo. Yo entiendo que estamos considerando todos esos fenómenos para decir, mire, necesitamos más espacio en las cárceles para tener más gente adentro. Y eso me lleva a pensar de que el combate a la delincuencia como política de seguridad, este gobierno lo va a centrar exclusivamente en el derecho penal, que esa va a ser la herramienta, y el derecho penal termina con el proceso y después con la ejecución y con la política penitenciaria. Es una duda que yo consulto. Y por otro lado, sino que nosotros queremos tener una visión sistémica del problema. No podemos olvidarnos de lo que pasa en el problema político que tenemos en lo que se llama hoy día macro zona sur, donde hay un conflicto del Estado, en concreto con el mundo mapuche. Y este mundo dice que el Estado está incumpliendo las normas del convenio 169 respecto de la forma de cumplimiento de las cárceles, de las penas. Y recurrentemente tenemos fenómenos como huelgas de hambre desde hace años, a lo menos desde hace unos 20 años. Incluso una huelga de hambre en el gobierno primero del presidente Piñera dio lugar a la modificación en el año 2010 de la ley antiterrorista, que le incorporó un elemento subjetivo en el tipo penal que fue imposible, digamos, que esa ley tuviera ninguna eficacia, digamos. Y uno de los alegatos que se hizo ahí en esa huelga grande, que dio motivo a esta modificación de la ley antiterrorista, fue justamente que no se estaba cumpliendo, digamos, con el convenio 169 en orden a que haya normas de un tratado ratificado por Chile, que es ley, respecto de la forma de cumplimiento en ese mundo. Y lo que genera, por supuesto, un efecto de recrudecimiento de la falta de entendimiento respecto a este conflicto político, digamos, que el Estado no quiere cumplir. Entonces tengo esas dudas que están dirigidas, algunas al señor ministro de la Vivienda y otras al ministro de Justicia. Gracias, senador. Yo también tengo algunas dudas. Comparto la aprehensión
A ver, primero que nada, comparto la finalidad de este proyecto, creo que es necesario. Creo también que hay cosas que podemos mejorar en la discusión en particular, pero que hay que avanzar. En cuanto al artículo primero, las modificaciones a los planos reguladores, a los seccionales, a los intercomunales, es un proceso bastante largo, en que hay participación de distintas instituciones, ¿no es cierto? Y en todos ellos hay un tiempo en que se publica y un tiempo en que se les da a la comunidad o a cualquier persona interesada para hacer observaciones, luego se contestan esas observaciones, finalmente, ¿no es cierto?, cuando son planos reguladores, la dirección de obra con el consejo y el alcalde, por cierto, terminan aprobando, rechazando, etcétera. Lo mismo pasa cuando son intercomunales con el gobernador y el gobierno regional. Todo eso acá se lo salta. Ahora, yo puedo justificar eso porque en ambos, cuando se trata de modificación de instrumentos territoriales y en general a la ley general, a la ley y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, siempre el MIMBU es el superior jerárquico, el superior técnico. Entonces, podría ir con autorización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacer esto. Y comparto la duda del senador Galilea, porque cuando uno se refiere a la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes, no habría un gran impacto en la comunidad. Sí lo hay en lo que agrega la frase final, ¿no es cierto?, que es la construcción de recintos penitenciarios nuevos, porque ahí me parece a mí que es más complicado saltarse todo el proceso anterior e imponerle una cárcel a una comunidad, a los vecinos. Entonces, yo creo que es necesario que conversemos si se incluye o no se incluye la construcción de nuevos recintos. Y si es necesario la inclusión, a lo mejor le podemos poner a esa, solamente a la construcción, a lo mejor algún requisito más. También en el artículo 2, que yo entiendo probablemente, ¿no es cierto?, el gobierno que hace como un enfoque de género acá, pero yo aquí quiero hacer, y esto más para el subsecretario, ¿no es cierto?, quiero hacer dos apreciaciones. Yo creo que cuando uno se preocupa o quiere construir o mejorar una cárcel en atención a las mujeres, creo que ese enfoque está equivocado, es en atención a los niños menores que esas mujeres tienen por estar privadas de libertad. Entonces, yo creo que más un enfoque de género aquí hay que preocuparse de los niños cuyas madres están presas y yo creo que el Estado tiene que mejorar las cárceles para que esos niños que por estar presas sus madres están en la cárcel tengan una condición adecuada. Y si fuera por enfoque, y creo que el propio ministro lo dijo, aquí también habría que incluir el tema de los extranjeros, porque en el norte, no cualquier extranjero, pero hoy día en el norte, la cárcel de Tarapacá tiene un 50% de chilenos y un 50% de extranjeros, no cualquier extranjero, son bandas de crimen organizado y se han producido, subsecretario, y usted lo sabe, sendas peleas internas entre chilenos y extranjeros por, no sé, por disputarse territorialidad o lo que usted quiera o simple rivalidad. Entonces también creo que hoy día Gendarmería en cárceles como la de Alto Hospicio no tiene el espacio suficiente para poder segregar y tener una mejor privación de libertad sin problemas para estas personas. En el artículo 3, que modifica el 62, que establece el congelamiento cuando se ha modificado, de acuerdo, cuando lo que está construido ahí va en contra de lo que establece el instrumento territorial, no se establece un plazo de ese congelamiento, ¿no es cierto? Porque el artículo primero, en el artículo 2, en el primero transitorio, tiene un plazo de 48 meses, que son 4. Entonces, no debiera el congelamiento seguir ese mismo régimen y también tener el plazo de los 4 años, porque no entiendo por qué la primera facultad se le da un plazo y al congelamiento no se le da. Más aún entendiendo que se supone que para hacer todo esto también hay un plazo máximo de 6 años.
Eso creo que es lo que tengo, y el resto después va más directamente al subsecretario, que le aprovecho a hacer al tiro. El 1 de enero comienza en el norte también la aplicación de la ley del Servicio de Reinserción Juvenil. Cuando hablamos de recintos penitenciarios, dentro de estas facultades y estas excepciones se incluyen también los recintos que haya que construir en aquellas regiones para tener privados de libertad en un régimen cerrado o semicerrado a los adolescentes responsables penalmente. Eso. Ministro, tiene usted la palabra, y luego el subsecretario. Sí, bueno, no se preocupe, presidenta. Bueno, muy buenos días, presidente, por su intermedio, los senadores presentes. Quizás yendo lo más general, la pregunta del senador Huanchumilla, nosotros hemos planteado que esta propuesta legislativa es una propuesta que complementa un conjunto de propuestas que estamos teniendo de un plan de infraestructura. El ministro y yo hemos expuesto este plan de infraestructura, yo creo que con bastante detalle, en distintas comisiones. Me parece que acá también, de hecho en la comisión anterior lo planteamos. Sin embargo, como a modo de resumen, para que lo tengamos todos presentes, nosotros hemos tenido una explosión importantísima de las personas privadas de libertad. El año pasado, en marzo del año pasado, existían 41.000 y fracción personas privadas de libertad en régimen cerrado, y a la fecha tenemos 52.000, y lo que se proyecta es que de aquí al año 2030 tengamos 65.000. Esto independiente de la política del gobierno, porque entendiendo que las personas privadas de libertad están ahí por disposición judicial, ya sea o en prisión preventiva o cumpliendo una condena, es básicamente por la aplicación de las leyes y la política de persecución penal que está llevando adelante o el Ministerio Público o la aplicación de las leyes que se han dictado en el propio Congreso. Nosotros tenemos ahí distintas hipótesis de por qué ha existido este aumento significativo de las personas privadas de libertad, pero principalmente hay que hacerse cargo del hecho específico, y el hecho específico es que tenemos un aumento explosivo de más de un 20% de población privada de libertad. Habíamos tenido un cierto valle en las estadísticas, es decir, la población penal desde el año 2015 hasta el año 2018-2019, previo a la pandemia, se había mantenido entre los 38.000, las 40.000 personas privadas de libertad. Eso nos había permitido planificar el sistema de infraestructura penitenciaria para esa cantidad de personas. Sin embargo, principalmente producto de un conjunto de leyes, ley de Agenda Corta 1, ley de Agenda Corta 2, la rigidización y también los cambios del fenómeno delictivo que han existido en nuestra sociedad, hoy por hoy tenemos un aumento explosivo que se descongeló después de la pandemia, especialmente, y tenemos que hacernos cargo de ese hecho y planificar nuestro sistema penitenciario para que tenga las capacidades de contener a 65.000 personas que eventualmente van a estar privadas de libertad de aquí al año 2030. Entonces, para eso nosotros hemos iniciado un plan de infraestructura penitenciaria en distintas aristas. Dentro de ella está la reapertura de nuevos establecimientos penitenciarios, está la construcción de establecimientos penitenciarios nuevos, está la ampliación de los establecimientos penitenciarios concesionados, y está este proyecto de ley que nos va a permitir ampliar, alterar, modificar establecimientos penitenciarios existentes. ¿Ya? Entonces uno diría, en esas 4 aristas estamos trabajando. Por cierto, lo que plantea el senador Huanchumilla, yo creo que es el ideal de que ojalá todos los establecimientos penitenciarios se encontraran no en el centro de la ciudad, sino que en algún lugar aislado. La construcción de nuevos establecimientos penitenciarios está pensada desde esa perspectiva, y así en este plan nosotros tenemos la construcción, por ejemplo, la habilitación de la Laguna en Talca, que está fuera del radio urbano de la ciudad. Tenemos la construcción del establecimiento penitenciario en Calama, que se encuentra también fuera del radio urbano de la ciudad. La cárcel de Calama está en el pleno centro y la sacamos fuera del radio urbano. Lo mismo en el caso del Arenal en Copiapó, y así con los establecimientos penitenciarios que se amplían también, porque la gran mayoría de las cárceles concesionadas que tenemos, bueno, no la gran mayoría, las 8 cárceles, no, revierto, la gran mayoría, porque Santiago 1 está dentro de la ciudad. La gran mayoría de las cárceles concesionadas se encuentran fuera del radio urbano, y la ampliación de las mismas nos va a permitir también mantener esa lógica.
Sin embargo, tenemos 81 establecimientos penitenciarios a lo largo del país y por lo mismo no en todos los lugares pudiéramos lograr ese óptimo, ya, pero precisamente el óptimo. Y yo creo que el objetivo central es tener un sistema penitenciario que nos permita contener a esa cantidad de población, porque el gran problema de la sobrepoblación es que se empieza a alterar el funcionamiento mismo del sistema penitenciario. ¿Ya? Cuando hay sobrepoblación se dificulta la segregación en niveles de complejidad, se dificulta también el trabajo al interior del establecimiento penitenciario, aumenta la conflictividad, aumenta por ende el riesgo de que las personas privadas de libertad se agredan entre ellos, aumenta también el riesgo de que estas personas privadas de libertad agredan a los funcionarios de gendarmería, disminuye las posibilidades de reinserción, es decir, los efectos de la sobrepoblación son múltiples y lo principal es tener un sistema penitenciario que ojalá tenga la capacidad de albergar a la población privada de libertad. Como este es un fenómeno que ha emergido sin la adecuada planificación por parte del Estado, se están tomando estas decisiones que son más de urgencia, y ahí está este proyecto de ley que complementa la otra política penitenciaria y que efectivamente, y aquí es relevante, Presidenta, y me paso quizá a las otras preguntas, plantear que el proyecto de ley originalmente, el que se tramitó en primer trámite en la Cámara de Diputados, contemplaba solo la posibilidad de alterar, modificar o ampliar establecimientos penitenciarios existentes. ¿Ya? Ese era el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Justicia después de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y no planteaba la hipótesis de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. ¿Ya? En el trámite legislativo nosotros hicimos presente que nos parecía que nosotros necesitábamos esto para la ampliación de establecimientos penitenciarios existentes, para el descongelamiento de los planes reguladores, en particular en ciertas ciudades o en ciertas regiones, donde tenemos una alta concentración de población penitenciaria y congelamiento de planes reguladores, donde es necesario hacer ampliaciones que pueden ser no tan grandes, pero sí muy significativas para la gestión del sistema penitenciario. Entonces, estábamos pensando en la posibilidad de ampliar el complejo penitenciario en Valparaíso, que está congelado, o sea, no podríamos ampliarlo a pesar de tener espacio disponible, no lo podríamos ampliar por el congelamiento del plan regulador. Estamos pensando en algunos de los establecimientos penitenciarios que están en la región metropolitana, que tampoco los podemos ampliar por el congelamiento del plan regulador, y así en lugares específicos, ¿ya? Pero no lo estamos pensando para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Esto yo lo hice presente personalmente en el trámite de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, que me tocó tramitar este proyecto. Sin embargo, bueno, los diputados incluyeron la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios también dentro de la hipótesis, pero originalmente el mensaje del Presidente de la República y lo que habíamos trabajado en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decía relación solo con la alteración, modificación o ampliación de establecimientos penitenciarios existentes, ¿ya? Y ahí tiene esta norma que nos permite, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, solicitarle al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se generen las modificaciones o alteraciones de los planes reguladores en esa lógica, ¿ya? En segundo lugar, el artículo segundo que establece, también es una incorporación que se hace al proyecto original. En la Comisión de Constitución de la Cámara se discutió bastante respecto a la posibilidad de que estas construcciones tuvieran enfoque de género, por decirlo de alguna manera. Nosotros, de hecho, presentamos el plan de condiciones carcelarias que tenemos para mujeres, y al final la redacción que quedó está enfocada principalmente en las mujeres embarazadas, para que estas alteraciones, modificaciones o ampliaciones que se generen de las cárceles que existen contemplen una infraestructura adecuada para la recepción de estas personas. Por cierto, una modificación que se dio, me acuerdo muy bien, en la misma, o sea, de una manera no con quizás la tranquilidad que hubiéramos querido, entonces hay una norma que, entendiendo el objetivo, que me parece que es loable, es perfeccionable, por decirlo de alguna manera. Y efectivamente yo creo que el proyecto original tiene esta diferenciación, alteración, modificación, ampliación de cárceles existentes, y yo creo que la construcción de nuevas cárceles tiene que pasar por un proceso completamente diferente. Y en ese sentido nosotros somos de la opinión de que el proyecto se mantenga en su versión original, ¿ya?
Y me parece que eso resuelve la pregunta que hacía el senador Galileo, su presidenta. Gracias, subsecretario. Ministro. Gracias, presidenta. Bueno, en la discusión se planteó una medida absolutamente de excepción, dado la situación que existe, y por lo tanto, por 4 años, la posibilidad de que hubiera un procedimiento más rápido de ampliación, sin tener que pasar por una serie de control y limitaciones. Y a nosotros nos pareció que era pertinente, no solo por la mayor cantidad de presos en cada cárcel, en las cárceles, sino por las condiciones en que viven los presos. O sea, las condiciones en que se viven dentro de las cárceles son subhumanas, en muchas de ellas, no en todas, ¿no? Pero y yo creo que eso es algo que atenta contra la posibilidad de reconstruirse como persona, o sea, el no tener trabajo, que en la mayor parte no hay posibilidad de trabajar porque no hay condiciones físicas para trabajar, la condición de los baños, lo que ocurre en la noche sin tener baños, o sea, pensemos lo que significa vivir en esas condiciones, los lugares para comer de los presos. O sea, las condiciones de vida son más propias del modelo francés del siglo pasado, del siglo XIX, que de lo que son hoy día en otros países los sistemas más modernos de reconstitución de las personas. En fin. Bueno, yo tuve una experiencia personal de vivir casi 1 año dentro de la cárcel pública y la verdad que es una situación inhumana, absolutamente inhumana en las condiciones cotidianas de vida. Creo que en ese sentido la ampliación, el mejoramiento debe pensar también en las condiciones de los presos, especialmente en el trabajo, que yo creo que es de lo que estamos más atrasados en muchas, no en todas, pero en muchas. Respecto, por lo tanto, insistir en que eso es importante. Respecto a la forma de insertarse dentro de la ciudad, y esto ya es la discusión más permanente, porque los otros son medidas de excepción, hay una discusión, o sea, tenemos los regimientos también dentro de la ciudad, dentro de las ciudades. Lo normal de muchas ciudades es que a medida que van creciendo las ciudades, los regimientos se van trasladando a los bordes exteriores. Hay también acá no, o sea, esto no hay para ningún tipo de actividad respecto a esto, no hay una opción urbana explícita y una norma que los obliga a salir de ciertos lugares, cosa que es bien pertinente para discutir. No todas las ciudades son iguales, porque algunas lo requieren más que otras. Y bueno, respecto a lo que ha dicho el subsecretario, de que lo que planteó la Cámara de Diputados, incorporar los nuevos, yo fíjese que creo que eso tiene mucho que ver con la planificación que ellos tienen, porque si para crear nuevos recintos se requieren medidas especiales, tendría sentido crear medidas especiales. Si no se requieren medidas especiales y por lo tanto irse al área fuera del área urbana sin mayores restricciones, no tendría necesidad de hacerse. Yo no me meto en la política carcelaria, no me corresponde acá, pero tengo claro de que hay un tipo de delincuente y una realidad nueva, bien vinculada a las drogas químicas y todo esto, una realidad nueva, y eso requiere un tipo de recinto distinto. No sé si sea extranjero o chileno, pueden ser de cualquiera, pero hay un tipo, y en ese sentido a lo mejor yo lo que he oído de gente que sabe de esto, dicen que hay que hacerlo muy rápido. O sea, porque si no se va a contaminar y se va a transformar en las cárceles propias de otros países, que son el centro mucho más desarrollado tecnológicamente para dirigir el delito en todo el país. Entonces hay que tener lugares donde esté claramente cortados los teléfonos, no puedan hablar por teléfonos celulares, el sistema del régimen de visitas tiene otra. En fin, hay un sistema que requiere lo antes posible. Si para eso se requiere normas de excepción, pero si usted dice que no se requiere y que por lo tanto el plan que tienen de construir no lo requiere. Bien. Respecto a la permisología, lo que planteaba el senador Cruzcoque, de hecho esto es de excepción para saltarse ciertos trámites, o sea, por lo tanto para hacerlo más rápido y saltarse ciertos trámites fundamentalmente en relación a normas del plan regulador. Excepcionalmente y dentro de medidas de ampliación o reparación y no medidas de nuevo, porque ahí donde viene el cambio de uso de suelo es un tema que requiere una decisión con mayor fundamento y puede ser objetada si el Consejo Municipal no lo aprueba. O sea, eso. Por eso que me parece también razonable revisar si es que Justicia dice que con las normas actuales se pueden construir las cárceles que tienen pensado, no entraría en otro. Si se requiere, ver cuáles y ver cómo establecer. El tema ambiental y también el tema de la calidad de la construcción, porque aquí hay un problema. ¿Quién controla la calidad de la construcción? También esto queda dentro de los regimientos. Los militares, ellos definen su calidad. No han habido grandes problemas, pero en cárcel en otros países han habido problemas. Se han caído cárceles. Eso hay que tenerlo también, pero aquí queda muy a criterio de que esto se va a hacer bien desde ustedes, ¿no? Desde Justicia y su secretario van a quedar bien hechas las. No se usa el sistema, o sea, se usa la construcción de obra pública del MOP. O sea, la dirección de arquitectura.
la dirección de arquitectura, pero puede no hacerse con la dirección de arquitectura, que es lo que nos ocurre con los cuarteles, con los centros de investigación, cuarteles de carabineros, en fin, que a veces se hace ¿no? Pero como es un poco lento a veces el sistema de obras públicas, también lo convocan por su cuenta y normalmente el problema que tiene investigación y carabineros es que ellos no tienen un equipo para dirigir esto. Entonces tienen que hacerlo y se demora. Bueno, pero acá puede ser por dentro o por fuera también hay normalmente. Bueno, pero eso no significa que el tema ambiental queda plenamente resuelto. O sea, yo creo que ahí hay tema. Lo que más sensibilidad me provoca de esta conversación y de este proyecto, que lo antes posible hay que tener recinto para el nuevo delito. O sea, eso no puede aplicarse el modelo histórico con lo nuevo, y por eso que ojalá que ellos puedan hacerlo y lo tengan previsto, y esto luego se va a hacer. Pero el resto del proyecto nos parece que las medidas excepcionales que nos pidió Justicia nosotros las compartimos. Muchas gracias, ministro. Si no hay más consultas al ministro, lo dejamos liberado y le damos muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Y le damos la palabra a Gendarmería. No sé si María Soledad o Pía Donoso. Chao, ministro. Chao, compañero. Hola, buenos días. Mi nombre es Soledad Cornejo, yo soy arquitecto del Departamento de Infraestructura de Gendarmería de Chile. Y efectivamente hemos estado aportando bastantes insumos al Ministerio de Justicia de las condiciones de infraestructura que nosotros tenemos actualmente. Si bien yo comparto bastante la opinión de el senador Galilea, que hablaba sobre el RCA, efectivamente hay bastantes tramitaciones para un edificio nuevo, una obra de ampliación, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados, que tiene que pasar por normativas más allá de lo que tenga que ver con las municipalidades, más allá del permiso de edificación en sí. Hay estudios de impacto ambiental, como se estaba hablando, se tienen que hacer IMIB dependiendo de la carga ocupacional que puede tener un edificio. Se van a tener que tener alternativas o medidas de mitigación, ¿ya? Todo esto efectivamente tendría que pasar en un proyecto nuevo o en un proyecto de reconstrucción y de ampliación, no necesariamente de mejoramiento. Pero sí, para nosotros es fundamental que podamos, por lo menos, hacer las ampliaciones que nos permite el artículo 62, porque efectivamente, como explicaba el subsecretario, ministro subrogante actualmente, Gendarmería tiene un problema principalmente en que las unidades que actualmente tenemos no nos permite ampliar. Y como se ha explicado anteriormente, hacer una unidad nueva que esté fuera del área urbana, los procesos son muy lentos y muy, no sé si es engorrosa la palabra, pero por ejemplo, todo el tema sanitario que tiene que ver con una unidad penal que está fuera del área urbana, se tiene que hacer a través de acogerse a otras normativas que nos puedan llevar específicamente a Gendarmería, el agua o los servicios sanitarios que nosotros necesitemos, y eso también hace que los proyectos, uno, sean mucho más caros, y dos, los procesos sean más largos y más lentos. Y lo que nosotros necesitamos actualmente son acciones que den respuesta actuales a la necesidad de ampliación que tenemos en Gendarmería de Chile. Por otro lado, como se explicaba recientemente, Gendarmería de Chile, la ley orgánica, le da la potestad al director nacional de Gendarmería para poder licitar y construir sus propios proyectos en edificios penitenciarios. Normalmente lo hacemos a través de la Dirección de Arquitectura del MOB, porque el Departamento de Infraestructura no tiene la expertise suficiente para generar proyectos de gran envergadura, pero sí lo tiene como en proyectos de ampliación, por ejemplo, ¿ya? Lo otro que también es muy importante rescatar es que, si bien la misión de Gendarmería es la de seguridad, su principal misión es la reinserción.
Y actualmente con los niveles de hacinamiento, eso se ve disminuido considerablemente. Entonces, cuando Gendarmería habla de ampliar unidades penales, no solo habla de ampliar plazas, camas, sino que también habla de ampliar venusterios, habla de ampliar escuelas, habla de ampliar áreas técnicas que le dan sustento a toda la reinserción que Gendarmería puede hacer en las personas privadas de libertad. Muchas gracias. Ofrezco la palabra si quieren hacerles consulta. Senador Cruzcoque. Vamos a ver gracias por la exposición. Si eso no ocurre en la práctica, me acuerdo en su momento con las leyes del mono y las prórrogas, porque la gente finalmente amplía al margen de lo que la ley permite. Entonces, ¿no ocurre eso en las cárceles también, en la práctica? Que se producen ampliaciones que al final hay que de alguna forma regularizar y que en la necesidad de que hay un hacinamiento enorme se hacen mejoras, por decirlo así, irregulares. ¿No existe eso? O sea, yo diría que no, o sea, sí remodelamos, sí mejoramos, pero entiendo que no podemos ampliar si el plan regulador no nos permite construir más. No, entiendo que no tenemos esa, o sea, no lo hacemos, entiendo. Ofrezco la palabra. Sí. Mire, los últimos 10, 15 años, Gendarmería de hecho contrata obras de mejoramiento, reparaciones de sus unidades penales, pero son obras pequeñas, que tienen como objeto reparar sistemas, quizás mejorar venusterios, ese tipo de cosas que en el fondo no ataca este problema principal. De hecho, todos saben que los propios internos también destruyen mucho las unidades penales. Con eso mismo realizan las armas y van dañando constantemente la infraestructura, sumado a que la infraestructura propia de Gendarmería de los recintos penitenciarios es muy deficiente, muy antigua. Entonces, si bien hay un tema de recursos también, que nosotros no siempre contamos con los recursos para hacer mejoras de mayor connotación, estos tienen por objeto reparar el día a día lo que va surgiendo y tratar en lo mínimo también de otorgarles mejores calidades a los internos y también a los funcionarios que están al interior y tienen que estar de manera permanente. Pero efectivamente, este proyecto que se impulsa con principal objetivo también de combatir el crimen organizado, porque la realidad de las cárceles del hacinamiento ya es algo más o menos de muchos años, que no solamente en Chile, en América Latina, en distintos lugares, efectivamente ha habido un aumento notorio de población recluida, de nuevos delitos, de nuevas formas de delinquir. Incluso se habla de que muchos delitos se originan en el interior de las unidades penales. Entonces, ¿qué medidas ha hecho Gendarmería para combatir esto? Ha aumentado controles, ha modernizado sus análisis de investigación criminal, ha adquirido nuevos equipamientos de seguridad, pero todo eso sigue siendo insuficiente. Si tú tienes, hay conflictos socioculturales, hay sometimiento de internos, hay agresiones a los funcionarios. Mientras tú no puedas segregar y no puedas ordenar el espacio que tienes, es insuficiente. Y efectivamente un primer paso para poder planificar esto es el plan regulador. Vas a tener que seguir trámites, financiamiento, etcétera, pero es el primer paso. Y en ese sentido, nosotros como servicio, probablemente en la actualidad, en el pasado y a futuro vamos a seguir haciendo obras, pero son obras pequeñas de mantención más que nada de nuestra infraestructura. Muchas gracias. Yo tengo también una última consulta, ministro, perdón. En la presentación que usted nos hizo la semana pasada, ¿no es cierto?, se establece que la proyección de personas privadas privadas de libertad al 2024 serían 56.111 y al 2033 64.601, que hoy el número de plazas que se tienen son 41.762. Es decir, nos faltarían al 2024 14.349 o 99 plazas y al 2033 22.869. También nos mostró dos
diapositiva de una que eran cerca de casi 4.700, casi 5.000 que ya estaban en construcción, entiendo. Y otra diapositiva en que se hablaba de cerca de 11.000. Esas 5.000 ya están en construcción, por lo tanto habría que descontarlas de esta diferencia. Las 11.000 son las que se beneficiarían y se persiguen crear con este proyecto, o esas ya también están en construcción y el número de plazas que se pretende aumentar con este proyecto son otras. ¿A cuánto se aspira a llegar? ¿A cuántas plazas más de las 41.762 que hoy día existen se quiere llegar, ministro, con este proyecto? Sí, presidenta, por su intermedio. Efectivamente, teníamos 41.000 y fracción capacidad en el sistema penitenciario, nosotros siempre lo redondeamos en 42.000. Sin embargo, habría que actualizar esa cifra porque pusimos ya a disposición las 1.600 del CDP de Bio Bio. Entonces ya tenemos 1.600 plazas más. En el cuadro de las 4.796 están contempladas 2 establecimientos penitenciarios que son los más grandes, que es Bio Bio y La Laguna, que son establecimientos penitenciarios nuevos y que se están habilitando. Ya habilitamos Bio Bio y estamos trabajando intensamente para habilitar La Laguna el próximo año. Esas 4.700 plazas además contemplan establecimientos penitenciarios que están reaperturando, Pozo Almonte, Río Bueno, y hemos dicho con bastante detalle acá, y todo esto sería dentro de este año y el próximo. Son 5.000 plazas que se habilitarían durante el 2024. Pero que ya están en trámite. Que están en trámite, no requieren de este proyecto. Luego tenemos las densificaciones y ampliaciones de establecimientos penitenciarios concesionados, que también ya están en trámite, en el sentido de que yo ya le solicité a la Dirección de Presupuesto me autorizó la ampliación y enviamos las bases de ampliación a concesiones del MOP para que comience la ampliación, y tienen plazos de diseño y construcción para 2025 y 2026. Y esas son la densificación de Antofagasta, la ampliación de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, y nos queda en estudio Puerto Montt. Y ahí, Johnny, tú me dices si tenemos la habilitación de la DIPRES también ya para Puerto Montt, y tendríamos que iniciar el trámite con concesiones del MOP. Eso tampoco, esos son 2.900 y tantas, y esas tampoco requieren de este proyecto, ¿ya? Luego tenemos 2 proyectos nuevos que se encuentran en licitación. Uno que se adjudicó el diseño, que es Calama, y que debiéramos comenzar después del diseño la construcción del mismo. Y luego tenemos otro que es el Arenal en Copiapó, que se encuentra en ya la autorización para la licitación de diseño y construcción junta a través de concesiones del MOP también, ¿ya? Y esas son aproximadamente 3.000 plazas entre los dos también que se incorporarían. Con eso nosotros esperamos llegar a estas 11.000 y tantas plazas más en el corto y mediano plazo, ¿ya? Y este proyecto, nosotros tenemos un trabajo que ha realizado tanto la División de Planificación del Ministerio junto con Gendarmería de Chile, donde podríamos eventualmente generar las ampliaciones que complementarían también este plan de infraestructura. Pero, por cierto, son proyectos que dependen del proyecto de ley. Eso es. Muchas gracias, ministro. Bien, no habiendo más consultas, vamos a someter a votación en general este proyecto de ley. Señor secretario. Gracias, presidenta. La señora presidenta somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senador señor Juscoque. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Huanchumilla. Senador. Señora presidenta, estimado ministro, por distintas razones, probablemente yo llegué tarde a la discusión de este proyecto. No logra convencerme absolutamente de que estemos dando respuesta a los nuevos fenómenos delictivos, porque una de las grandes discusiones políticas que hemos tenido aquí en este país en este último tiempo fue la agenda de seguridad, donde por los distintos sectores
se colocó como tema central el tema de la seguridad. Entonces siento como que esto no logra dar respuesta a los nuevos fenómenos delictivos y a la nueva agenda de seguridad en términos estratégicos, más allá de que puedan existir cuestiones puntuales que resolver respecto de esto. Tampoco logro entender, digamos, la política del gobierno respecto de un fenómeno más global, de usar las herramientas más allá del método represivo y punitivo del Estado, en términos de hacer la herramienta del derecho penal como una cuestión fundamental. Y por último, tampoco recibo respuesta yo de cuál es la posición del gobierno respecto del cumplimiento o del incumplimiento por parte del Estado chileno, de todos los gobiernos, de parte del convenio 169. Y se lo digo porque yo acepté la petición que me hizo el presidente de la República para que junto con don Alfredo Moreno, un personero muy destacado de la oposición, dirigiera una comisión tendiente a buscar una solución política definitiva, si fuera posible, en el conflicto que tenemos en la macrozona sur. Y entonces eso no me da una respuesta, porque uno quisiera tener un apoyo para que esta factibilidad de solución pudiera ser posible. Entonces, una de las cuestiones pendientes que tenemos nosotros es que el discurso nuestro va a ser que actuemos dentro de la ley, si el propio Estado no está cumpliendo una ley que está vigente, como es el convenio 169, donde hay una política especial respecto a ese mundo. Entonces, ¿cómo yo voy con un discurso diciéndole, mire, aquí tenemos que estar en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de esto, si el propio Estado no está cumpliendo una ley que firmó, ratificó el Congreso y que ha pasado todos los test, incluido el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y las Cortes? Entonces eso me resta a mí mi credibilidad y legitimidad para poder yo instar en eso, en lograr que podamos salir del tema de la violencia que tenemos allá. Entonces yo, por su intermedio, señora Presidenta, le quisiera pedir al Ministerio que me pudiera dar mayores antecedentes. Estoy abierto a que, como llegué tarde a esta discusión, pudiera usted aportarme, digamos, mayores antecedentes, una carpeta específica sobre esta política, y a ver si yo pudiera repensar esto, pero mientras tanto voy a votar en contra de la idea de legislar. Gracias. Señora Presidenta. Yo voy a votar a favor. Yo creo que es necesario este proyecto, por cierto que puede ser mejorado de todas las dudas que se han planteado aquí por los distintos senadores en su estudio en particular. Creo, comparto con el senador Guanchumilla que por sí solo este proyecto no soluciona el fenómeno del crimen organizado, pero sí resuelve una realidad, ¿no es cierto?, que existe hoy, que es el déficit de plazas en las distintas regiones del país, en recintos penitenciarios. Y esto, sin duda, que va a aportar. Así que voto a favor de la idea de legislar. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, el resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 1 voto por el rechazo. Bien, subsecretario. Ministro. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a los senadores por la votación. Creo que efectivamente, tal y como se señala, esto es parte de una política más grande, en la que efectivamente es un componente que nos va a permitir hacernos cargo de la sobrepoblación y, por cierto, también eso implica que nos va a permitir trabajar de mejor manera la segregación en los nuevos establecimientos penitenciarios que estamos construyendo y en las ampliaciones, principalmente en las cárceles concesionadas. Estamos considerando módulos de alta y de máxima seguridad precisamente para aquellos fenómenos delictuales más peligrosos. Eso uno lo logra teniendo más y mejor infraestructura penitenciaria, que es precisamente lo que busca este proyecto. Y respecto a lo que preguntaba el senador Guanchumilla, y mis excusas por no haberlo respondido dentro de las preguntas que hizo, se me pasó, pero efectivamente el cumplimiento del convenio 169, de los artículos específicos en materia de pertinencia cultural para personas privadas de libertad pertenecientes a algún pueblo indígena, uno diría en su concreción reglamentaria, un desafío que tiene pendiente el Estado de Chile. El gobierno anterior dictó la resolución 3925, en particular el ministro Larraín dictó esa resolución
el subsecretario Valenzuela, el subsecretario de Justicia dictó esa resolución, era el ministro Larraín, y esa resolución complementa el reglamento de establecimientos penitenciarios y cristaliza en parte las obligaciones contenidas en el convenio 169. Esa resolución fue llevada a la Contraloría por distintos diputados de la República. La Contraloría señaló que esa resolución efectivamente complementa el reglamento de establecimientos penitenciarios, salvo en un punto que lo declaró al margen del reglamento, que es el caso de que la huelga no sea considerada como una falta grave al régimen penitenciario. En el resto dijo que es perfectamente complementaria y se encuentra aplicable y está vigente. Sin embargo, a ello, nosotros hemos iniciado un proceso de consulta. El 1 de septiembre obtuvimos la resolución de calificación de la consulta por parte del Ministerio de Desarrollo Social para la modificación del reglamento de establecimientos penitenciarios y a unificar o sistematizar toda la normativa que está dispersa en distintas resoluciones en el reglamento a través de un decreto supremo que después tendrá que ser tomado a razón por la Contraloría. Entonces estamos en ese proceso de efectivamente realizar esta adecuación normativa al reglamento de establecimientos penitenciarios para concretizar el convenio 169. Como el senador sabe, hay que seguir un conjunto de trámites que establece el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que es el que regula la consulta indígena, el artículo 6 del convenio 169. Entonces, para lo mismo, nosotros hemos iniciado todo ese trámite y ya tuvimos la resolución del Ministerio de Desarrollo Social para iniciar ese proceso. Eso, presidente. ¿No? ¿Algo que agregar? Muchas gracias. Necesarios de ver en esta sesión, se levanta la consulta.